Voy a presentarle la información. Buenas noches a todos. Hoy iniciamos la sección de cartas de control multivariado. Es una temática novedosa en control estadístico de procesos. La referencia, como les indiqué en anteriores secciones, es el libro de Douglas Montgomery, Control estadístico de procesos, que tiene un capítulo de cartas de control multivariante. Desafortunadamente es el único libro en nuestro tema, en nuestro sector, ¿no? De la parte productiva, en donde se toca ese tema, cartas de control multivariado. ¿Qué se desarrollará en esta sección? Las cartas de control T cuadrado, la importancia de estas cartas de control, lo que se conoce como el vector de medias, la matriz de varianza-covarianza. Ya desde el punto de vista multivariado, obviamente el concepto de lo que es matriz, lo que es vector, es de suma importancia. Presentaremos lo que es la carta de control de T cuadrado de Hotelling, la carta Chi cuadrado, la carta T cuadrado de Hotelling para observaciones individuales y casos de estudio. Cuando existen señales de alarma, obviamente el principal objetivo es determinar la causa que generó dicha señal de alarma. Pero aquí, a diferencia del caso univariado, un punto que esté o se encuentre determinado como señal de alarma implica P variables, es decir, el punto está representando P variables. Lo que es importante conocer ahora cuál de esas P variables es la causante de dicha señal de alarma. Y hay una técnica que puede definir o encontrar la variable o las variables que causan esta señal de alarma mediante una técnica que se llama descomposición de T cuadrado, que técnica que afortunadamente los software estadísticos lo poseen. Caso, por ejemplo, esta gráfica. También presentaremos lo que es la carta de control para la medida de variabilidad multivariante. El software también, esta gráfica, afortunadamente lo posee. Obviamente se debe cumplir ciertas condiciones para poder desarrollar esta carta de control de la medida de variabilidad multivariante. La técnica es de la varianza general, se denomina varianza generalizada. Y por último, desarrollaremos lo que es la carta de control EUMA multivariante o MEUMA. Desde el punto de vista comercial se conoce como MEUMA, pero es la carta de control multivariante EUMA. Esto es básicamente lo que se va a desarrollar en esta sección. Vamos a comenzar con lo que es la carta de control T cuadrado. Es claro para ustedes que el control estadístico de calidad, y sobre todo para el gestor de calidad, es de suma importancia para monitorear variables con el propósito, obviamente, de que esas variables se ajusten a unas condiciones ya exigidas, ya sea en el grupo de ingeniería o expertos o ya sea por las necesidades del cliente. Pero para poder monitorear simultáneamente P variables es necesario poseer conocimiento acerca de lo que es las técnicas multivariantes. Autores como Hick, Jackson, Crozier, Pignatello, Vargas,
Montgomery, como ya es conocido, Hawking, Rubén Guevara en la Universidad Nacional de Colombia, por ejemplo, trabajan en esta temática de cartas de control multivariantes e índice de capacidad multivariantes. Ahora, son técnicas que realmente son complejas matemáticamente, pero afortunadamente la tecnología y la programación computacional nos ha permitido, obviamente, facilitar este monitoreo y estas técnicas multivariantes, ya con la ayuda de la programación computacional, también nos permite hacer modificaciones de dichas propuestas. Por lo que este campo ha crecido en los últimos años en forma vertiginosa. ¿Cuál es la importancia de hacer control multivariante? A diferencia del control univariante, que es el control que habíamos desarrollado anteriormente, ustedes pueden tomar una decisión acerca si el proceso en su forma integral se encuentra o no en control, o el producto se encuentra o no en control. A diferencia del univariante, que simplemente se enfocaba a si la variable o característica de calidad se encontraba o no en control. Aquí ya en forma general hablas del proceso o del producto en todas sus variables o características de calidad que lo conforman. Este es de suma importancia. Ya estamos evaluando control a todo un proceso o a todo un producto. Ciertas limitaciones se tienen para realizar este tipo de monitoreo. Mantener, por ejemplo, constante el nivel de significancia alfa. Recuerden que en el caso de cartas de control, el nivel de significancia alfa es 0.027 o el 2.7%, es lo que se está tomando como criterio. A diferencia del alfa que se toma en estadística inferencial, que es el 5%. Aquí se va a tomar como una constante este nivel de significancia de 0.027. Este es obviamente un limitante dentro de lo que es control multivariante. Ahora, hay una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? De que las herramientas multivariantes permiten evaluar la relación entre las variables que se estén evaluando. Observe ustedes en el trabajo que actualmente están desarrollando. Se está haciendo control a cada una de las variables. En ningún momento hemos relacionado las variables, ni hemos medido esa relación. Cuando se toca el campo multivariante, esa relación es medida y es fundamental realizar esa medición. Ahora, como les había comentado, si hay un punto o señal de alarma y se encuentra un estado fuera de control, la idea es determinar cuál es la variable o las variables que están causando este inconveniente. Y es donde entra la técnica de descomposición de la T cuadrado que les había hablado hace un momento. Recuerden también que aquí se trabaja con un error tipo 1. En todas las cartas de control, el error tipo 1, que ya lo hemos discutido acerca de la confiabilidad del 99.73%, lo que implica 0.027 como error tipo 1, pero eso sería en el campo individual. Cuando se trata en el campo multivariante, hay un alfa global, que le vamos a tomar como alfa asterisco. Ese alfa global está definido como 1 menos alfa a la p, donde p es el número de variables. Esta alfa es el alfa de cada una de las características de calidad
que habíamos asumido que se va a mantener constante en cada característica de calidad. O sea, se va a tomar un único valor para todas las características de calidad alfa. Una vez determinado ese valor alfa para todas las características, calculamos un alfa global, que va a depender, como ustedes observan, del número de variables que se tenga. Desde el punto de vista univariado, por ejemplo, si el nivel de significancia es 0.05, y, por ejemplo, se tienen dos variables, al aplicar la fórmula anteriormente mencionada, se desarrollaría de la siguiente manera: 1 menos 1 menos, como el alfa es la misma para todas las características de calidad, 0.05, al número de variables, que en este caso sería 2. ¿Eso qué implicaría? Que nuestra alfa global sería 1 menos, esto resultaría 0.95 elevado al cuadrado. O sea que sería 1 menos 0.95 elevado al cuadrado, lo que implica un alfa global de 0.0975, que es aproximadamente 0.1. O sea que si cada carta de control o cada característica de calidad, perdón, posee un alfa o un nivel de significancia de 0.05, el alfa global de esas dos características de calidad, que es el caso que estamos hablando, sería de 0.1. Ese sería el alfa desde el punto de vista, el nivel de significancia desde el punto de vista multivariante. También sabemos que cada característica de calidad estamos asumiendo una distribución normal, cuya función de densidad ya es conocido por ustedes. Vamos a remitirnos exactamente a el término que está elevado, x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Es decir, x menos mu sobre sigma por x menos mu. ¿Sí? Si está elevado al cuadrado, es lo mismo que decir la multiplicación de estos dos valores. Este sigma sería sigma al cuadrado, y al subirlo o a subirlo en el numerador, quedaría sigma, bueno, aquí sería la menos 2, x menos mu, que sería este, sigma a la menos 2, recuerda que sigma al cuadrado está en la parte del denominador, al subirlo queda en el numerador, quedaría sigma a la menos 2, x menos mu. Este ardid matemático que acabo de indicar, si lo llevamos en el campo multivariante, es lo que se conoce como la t cuadrado de Hotelling, que es de suma importancia en el campo multivariante. Pero eso lo vamos a desarrollar en pocos momentos. Antes, para recordarle que es el vector, ¿no? Por ejemplo, este es un vector fila. El vector propiamente dicho es X, y se coloca aquí traspuesta para convertirlo en vector fila. El vector en sí es columna, ¿no? Si yo hablo de un vector, mira que lo estoy resaltando, el vector está definido de esta manera. X1, esta es la variable 1, ¿no? Aquí ya son variables, no observaciones, variable. Variable 2 hasta la variable P. Estos son variables. Este es un vector. Y si yo transpongo, quedaría como vector fila. Este es un vector que es un vector columna. Y este es vector fila. Ahora, si el gestor de calidad conoce los parámetros de ese proceso, obviamente tendrá un vector de medias de esta manera. Conoce el promedio de la variable 1, conoce el promedio de la variable 2, conoce el promedio de la variable P. Es como si tomara los datos históricos de la variable 1
hiciera fase 1 y determinara su desviación y su promedio. Tomara la variable 2, los datos históricos de la variable 2, realizar una carta de control Chujar, estabilizara la carta y conociera los parámetros, ya tiene el promedio de la variable 2. Exactamente lo que ustedes han desarrollado en el trabajo con cada una de las variables. Conocen los parámetros de cada una de las variables. Si ustedes reúnen los promedios, los parámetros de cada una de las variables en cuanto al promedio, obtienen el vector de medias. Este es el vector de medias. Y la matriz de varianza-covarianza va a definir de esta manera. ¿Por qué se llama matriz de varianza-covarianza? Porque en esta matriz habrá o tendrá dos elementos fundamentales. La varianza, que sería la diagonal principal, y las covarianzas o las covarianzas, que serían los elementos que están fuera de la diagonal principal. Pero eso lo vamos a hablar posteriormente. Vector de medias y matriz de varianza-covarianza. Esta es la simbología. Ahora, yo les había comentado acerca de la distribución normal y el elemento que está como exponente, cómo se puede descomponer. Desde el punto de vista multivariante, si aplicamos la función de densidad multivariante, esa descomposición la observamos aquí. Observen que es la misma descomposición. X menos mu. Aquí no aparece sigma al cuadrado, sino la matriz de varianza-covarianza inversa. Por eso aparece sigma a la menos 1. ¿Qué es lo que está representando esta parte? Y nuevamente el vector. X menos mu. Este es el vector de medias. Como fila y como columna. Este es el vector de media traspuesto. Aquí sería vector de media traspuesto. Este es lo que se conoce como la t cuadrado. Esta t cuadrado es un valor, un escalar. Esto es un valor, un escalar. Este escalar está representando un subgrupo. Porque cada subgrupo tendrá su vector. Y ese vector tendrá cada uno sus variables, ¿no? La variable, el vector, recuerden que está representando cada una de las variables. Dentro del vector, perdón, se encuentra cada una de las variables. Y por lo que está cada una de las variables, por lo tanto, al tomar un elemento de esa variable, por ejemplo, x1, ¿qué dice? Tome el elemento y reste el promedio de esa variable. O sea, x1 menos su promedio. O sea, en conclusión, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar este x1 y lo vamos a restar mi sub 1. Esa diferencia es la que ustedes observan en esta parte de la ecuación. Ahora, la matriz de varianza-covarianza que ya les dije que en un momento vamos a desarrollar, esta es la inversa de la matriz de varianza-covarianza. Y este sería el vector columna, es decir, este vector que estamos desarrollando. Obviamente menos, cuando yo hablo vector columna, me hablo de la diferencia, o sea, cada xy, para ser más claro, cada xy restándole su mu sub i, o sea, x1 menos mu sub 1, x2 menos mu sub 2. Recuerda que esta es una diferencia, pero son vectores, ¿no? Y cada x1 menos mu sub 1 está representando la variable en el primer subgrupo. La diferencia en el primer subgrupo. x2 menos mu sub 2, la segunda variable en el primer subgrupo. Todo para cada uno de los subgrupos. Así como pasaría con las diferencias para el segundo subgrupo. x1 menos mu sub 1 del segundo subgrupo, x2 menos mu sub 2 del segundo subgrupo, xp menos mu sub p del segundo subgrupo. Cada subgrupo tendrá sus diferencias.
Y cada subgrupo genera un escalar, un valor. Y ese es el que va a representar ese subgrupo en la carta de control. Esta es la T cuadrado. Aún les debo lo que es el concepto de matriz de varianza-covarianza, que lo vamos a desarrollar, repito, posteriormente. Es de suma importancia esa matriz de varianza-covarianza. El vector de media muestral y la matriz de varianza-covarianza, obviamente si no son conocidos, ¿no? Si no son conocidos los parámetros, ustedes tienen que desarrollar lo que es fase 1. Ustedes inicialmente van a determinar el vector de medias muestrales, porque como no se tiene los parámetros, y también obtendrán la matriz de varianza-covarianza muestral, que aquí ya empezamos a desarrollar matemáticamente. Esta es la matriz de varianza-covarianza muestral. Cada XY una variable, ¿no? Recuerden que estamos hablando de variables, no observaciones, variables. Menos el promedio de esa variable. Y aquí aparece XY menos el promedio de esa variable. Esto que ustedes observan es como covarianza. La varianza ya es conocido por ustedes como es la fórmula, ¿no? Que tienen en la parte inferior. Esta sería la covarianza para el cálculo de matriz de varianza-covarianza y esta sería la varianza. Ya conocido por ustedes el desarrollo de la covarianza. Esta matriz de varianza-covarianza, obviamente, ¿por qué se denomina de esa manera? Ya estamos hablando ya del concepto de matriz de varianza-covarianza que vamos a desarrollar. Se denomina de esta manera porque, por ejemplo, voy a tomar dos variables. Aquí P igual a 2. Dos variables, simplemente dos variables. Se conoce como matriz de varianza-covarianza porque ustedes en la diagonal principal, que es esta parte, eso se llama diagonal principal de la matriz, estarán las varianzas. Es decir, para el caso que tenemos, aquí sería la varianza. Si conocemos los parámetros, aquí estoy indicando que son conocidos los parámetros. Y la varianza de la segunda variable. Estas serían las varianzas. La diagonal principal tiene las varianzas. Y fuera de la diagonal están las covarianzas. Esta sería la covarianza 1, 2. Y esta es la covarianza 2, 1. Que al final, la covarianza 1, 2, o sea, la covarianza entre la variable 1 y la 2, es igual a la covarianza de 2 y 1. La misma covarianza. Entonces, ¿qué tenemos? La varianza en la diagonal principal y fuera de la diagonal, las covarianzas. Ese es el concepto de matriz de varianza-covarianza. Y estoy hablando de dos variables. Ahora, cuando son más de dos variables, observen cómo es la estructura de una matriz de varianza-covarianza. Es P por P. Es decir, si yo tengo dos variables, es una matriz de 2 por 2. 2 por 2. ¿Y por qué se llama matriz de 2 por 2? Porque hay dos filas y hay dos columnas. Es una matriz simétrica. O sea que la matriz de varianza-covarianza es una matriz simétrica. O también se llama matriz cuadrada. Buenas noches. Buenas noches. Una matriz cuadrada. 2 por 2. Si se conocen los parámetros. Es este caso. Si no se conocen los parámetros, es claro para ustedes que ustedes inicialmente calcularían la varianza muestral de la variable 1, la varianza muestral de la variable 2
y las covarianzas de la variable 1 y 2 o 2 y 1, que es lo mismo. Si no son conocidos los parámetros. Cuando se estabilice la carta, esta matriz de varianza-covarianza muestral obviamente es una estimación de la matriz con los parámetros. Pero eso lo vamos a desarrollar posteriormente. Ya conocemos la estructura de una matriz de varianza-covarianza. Vean la parte detrás, la parte teórica de lo que es la estructura de una carta de control multivariante. Vamos a asumir que ustedes ya estabilizaron la carta, tienen el vector de medias y la matriz de varianza. Son estimaciones insesgadas de lo que se conoce como los parámetros, que no es más que los valores poblacionales, ¿no? En este caso del proceso. El vector de medias mu, aquí cuando habla de mu es un vector, ya no es un valor de una característica de calidad, sino es el vector que tiene valores de las p variables, es decir, valores de los promedios de las p variables. Si son, repito, dos variables, entonces estaría en ese vector mu sub 1 y mu sub 2. Y la matriz de varianza-covarianza, que sería el concepto matricial antes expuesto, donde están los parámetros, ¿no? Donde aquí ya no serían los estadísticos, sino los parámetros, para dos variables. Nosotros vamos, obviamente, a desarrollar casos de estudios, no solamente para dos, sino tres y más variables. Entonces, ya aclarado lo que es el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza, vamos a presentar ahora la carta de control T cuadrado de Hotelling. Y ya sabemos por qué se llama T cuadrado de Hotelling, porque vamos a tomar esta estructura matemática que se llama la T cuadrado como estadístico de control. Este es un valor, un escalar, no le llama escalar. Es un valor que ese valor es que va a representar el subgrupo que tiene p variables. Él va a generar un valor, un escalar, un número, un valor real, positivo. Y va a representar ese subgrupo. Y ese punto que va a representar ese subgrupo, obviamente, si existe una señal de alarma, es porque una de las variables de ese subgrupo o algunas de las variables de ese subgrupo ocasionaron ese inconveniente. La carta de control de T cuadrado de Hotelling, si son conocidos los parámetros, vamos a asumir inicialmente que son conocidos los parámetros. Ustedes llegan al proceso y ya le tienen el vector de medias y la matriz de varianza-covarianza. Y cada subgrupo tiene n observaciones. Es decir, en el primer subgrupo, por ejemplo, en el primer subgrupo hay 3 observaciones de la variable 1, 3 observaciones de la variable 2, 3 observaciones de la variable 3. Es decir, n es igual a 3, n minúscula. Y son conocidos, repito, los parámetros. Cuando esto sucede, que son conocidos esos parámetros, vean que aquí ya es conocido el parámetro de media, ya es conocida la matriz de varianza-covarianza, se calcula, o el estadístico de control es una chi cuadrado. Este se llama estadístico de control. Esto obviamente va a generar un valor. Cada muestra, cada subgrupo tendrá su chi cuadrado, que es lo que tú vas a graficar. Ahora bien, ¿cuál sería el límite de control? El límite de control sería una chi cuadrado con un nivel de significancia alfa global con P como grado de libertad, que es el número de variables. Recuerden que la chi cuadrado es un escalar, es un valor. Y vas a tener tantas chi cuadrados como subgrupos se tenga. Recuerden que si yo tengo en el primer subgrupo 3 observaciones de la variable 1, 3 observaciones de la variable 2, yo tengo un promedio
de esa variable 1 en ese primer subgrupo. Tengo un promedio de esa variable 2 en ese primer subgrupo. Si cada subgrupo tendrá su promedio. Y eso implicaría el cálculo del H cuadrado. Esto que ustedes observan aquí, recuerden la diferencia que yo les dije, este sería el promedio de la variable I menos el promedio poblacional, que ya es conocido. Recuerden que estamos asumiendo que son conocidos los parámetros de esa variable. Ustedes no van a encontrar una sola diferencia. Habrá tantas diferencias como variables se tenga. Si yo tengo dos variables, voy a encontrar en este vector dos diferencias. Y será un vector fila que tendrá dos elementos, dos columnas. Y aquí será un vector columna que también tendrá sus dos elementos, porque estamos hablando de del mismo subgrupo. Pero este se llamará vector columna, este se llama vector fila. Profe, como matemáticamente, yo les voy a recordar cómo se hace el cálculo, matemáticamente, pero hasta el momento vamos a la parte teórica. Profe, y en el caso de tener una variable correlación con la otra, no es como... Eso se evalúa. Sí. La correlación se evalúa. Precisamente el vector de matriz de varianza-covarianza evalúa esa correlación. Es ahí la importancia de estas técnicas multivariantes. Porque cuando tú calculas el estadístico de control, que en este caso es el H cuadrado porque se conocen los parámetros, en el momento de hacer el cálculo de cualquiera de las H cuadrados de cualquier subgrupo, estás incluyendo intrínsecamente la relación entre las variables, porque en la matriz de varianza-covarianza está la relación. Y les explicaré posteriormente dónde está la relación en la matriz de varianza-covarianza. Entonces les hablaba de que cada chi cuadrado genera un valor. Y ese valor es el que vamos a graficar y vamos a exponer en los límites de control. Pero los límites de control, ¿cuáles son? Estos son los límites de control. Hay un límite de control superior, que es una chi cuadrado, con un nivel de significancia alfa global, con P grados de libertad, y el límite inferior es 0. Esa sería nuestra carta de control, conocido los parámetros. Ahora, si en el caso de que no son conocidos los parámetros, obviamente no sería una chi cuadrado, porque sería en fase 1, porque como no conocemos los parámetros, sería en fase 1. Entonces tendríamos que calcular la t cuadrado de Hotelling. Ya no sería una chi cuadrado, sino la t cuadrado de Hotelling. Aquí faltaría el valor de n, ¿no? El valor de n aquí. Entonces, aquí sería el promedio de cada subgrupo. Recuerden que este es el promedio de la variable en el subgrupo 1. De la variable 1 en el subgrupo 1. De la variable 2 en el subgrupo 1. De la variable 3 en el subgrupo 1. Todo en el mismo subgrupo. Y las diferencias. Y observen cómo se representa la matriz de varianza-covarianza, porque no es conocida la matriz de varianza-covarianza. Estamos en fase 1, apenas vamos a estimarla. Y esta es la representación. Pero esto, repito, la notación es una matriz de varianza-covarianza muestral. Sería. Y este ya no sería el vector de medias mu, que era conocido, sino el vector de medias muestrales. Repito, aquí ya no se conocen los parámetros. Como no se conocen los parámetros, los límites de control no serán los chi cuadrados. Una vez conocidos los parámetros, el límite de control será la chi cuadrado. Esta es una carta t cuadrado. Cada punto está representando un estadístico t cuadrado. Este estadístico. Este punto está representando una t cuadrado de las p variables. Esto representando otra t cuadrado de las p variables. El segundo subgrupo, el tercer subgrupo, cada punto representa las p variables. Obviamente, si hay un punto que está por encima de este límite de control, implica una señal de alarma, lo que induce a ustedes a hacer el análisis correspondiente de cuál es la causa que generó esa señal de alarma. Pero el gran inconveniente es que encontrar no solamente la causa,
porque pueden ser varias causas, sino la variable que ocasionó o las variables que ocasionaron que ese punto estuviesen como señal de alarma. Esta propuesta de los estadísticos de control mediante la T cuadrado fue presentada por Hotelling en el año 1931. Recuerden que hemos definido como el vector de medias, mu, de esta manera, que sería, si son conocidos los parámetros, ¿no?, de la medida de localización de cada una de las variables. Y el límite de control, para el caso de que obviamente no son conocidos los parámetros, no es un h cuadrado, sino el límite de control está definido de esta manera, mediante una f de Fisher. P es el número de variables. G es la cantidad de subgrupos. N es el número de observaciones por subgrupo. Como yo les decía, si en el primer subgrupo hay 3 observaciones de la variable x1, 3 observaciones de la variable x2, entonces n es igual a 3. Ese es el tamaño del subgrupo. Y p es el número de variables, que en este caso, el caso que estoy tomando como ejemplo, sería 2. Variable 1, variable 2. La f de Fisher, que la podemos encontrar, este percentil lo podemos encontrar en Excel. Simplemente le decimos a Excel invertido f de Fisher, le damos el nivel de significancia y le damos los grados de libertad B1, que sería P, que es el número de variables, y B2, que sería todos estos grados de libertad, G por N. Recuerden que G es la cantidad de subgrupo, N es el tamaño del subgrupo. Sería G por N menos G menos P más 1. Eso significa B2. Grado de libertad B2. Y este sería grado de libertad B1. Ustedes bajo esas condiciones de alfa, B1 y B2 encuentran el valor de f de Fisher en Excel. Invertido de f de Fisher les da el valor alfa y les da los grados de libertad B1 y B2 y inmediatamente el Excel le genera el f de Fisher, que sería apenas esta parte de la formulación, ¿no? Multiplicado por este término, ya nos daría el límite de control superior. Y el límite de control inferior, 0. Ahora, Montgomery, esto lo presenta para fase 1, ¿no? Pero Montgomery también les sugiere, en vez de utilizar la chi cuadrado, ya conocidos los parámetros, ya cuando se tenga el vector de medidas mu y la matriz de varianza covarianza sigma, en vez de utilizar la chi cuadrado, él presenta este límite de control, también con la f de Fisher, pero ya sería para la fase 2, ¿no? La fase de control una vez conocidos los parámetros. O sea que ya tenemos dos formulaciones presentadas, uno con la chi cuadrado y otro, esta propuesta de Montgomery. Límite de control. Observen que es muy similar a la de la fase 1, ¿no? Salvo que la estructura que está multiplicando la f de Fisher es diferente. Aquí sería G más 1, aquí G menos 1, G menos 1. Eso es lo que difiere. Ahora, yo estoy hablando de 3 observaciones por la variable 1, 3 observaciones de la variable 2 en cada subgrupo. Pero, ¿qué tal si ustedes, como pasa en el caso univariado, hay una sola observación por cada una de las variables? O sea, en el subgrupo 1, la variable 1 tiene una sola observación. En el subgrupo 2, en el mismo subgrupo 1, perdón, la variable 2 tiene una sola observación. Entonces, obviamente estamos hablando de una multivariante con observaciones individuales, ¿no? Entonces, cuando son observaciones individuales multivariantes, esta sería la formulación. También una t cuadrado. Aquí n, obviamente, n es igual a 1. Los límites de control en fase 2. En fase 2 está presentada de esta manera. Límite de control superior, límite de control inferior. Observen que la f de Fisher, nuevamente. Montgomery, por ejemplo, sugiere que cuando se tenga mucha información, cuando se trata de observaciones individuales, pero se tenga mucha información, es más, la cantidad de subgrupos mayor a 100, él sugiere como límite de control superior esta fórmula. Y esta fórmula
la asemeja con la chi cuadrado que antes mencionamos. Pero eso es cuando se tenga una gran cantidad de subgrupos. Y repito, mayor de 100. Pocas veces se presenta, ¿no? Tener una cantidad apreciable de datos, y sobre todo mayor que 100 en producción, cuando se manejan P variables. Porque recuerden que cada característica de calidad va a depender de muchas situaciones. Hay características de calidad que en un análisis simple se evalúa, pero hay otras características de calidad que requieren mucho más trabajo para evaluarlo. Entonces eso va a depender de las condiciones del proceso, por lo tanto, obviamente para ser consistente con la realidad, muestras muy grandes casi que no es factible. Hay otros autores, Tracy, Young y Mason, 2006, presentan límites de control para observaciones individuales, igual que Montgomery lo presentó, estos autores también presentan. Un límite de control superior ya no utiliza la F de Fisher, sino la distribución beta, que tiene dos parámetros, P medios, P es el número de variables, ¿no? P sobre 2, y el otro parámetro, G menos P menos 1 sobre 2. Esta distribución beta trabaja con dos parámetros y un nivel de significancia. Le debes dar los dos parámetros si estás trabajando en Excel, obviamente. Invertido, distribución beta, te pide los dos parámetros. Por ejemplo, si P vale 3, entonces el primer parámetro será 1.5. Con un nivel de significancia global alfa, por ejemplo, que trabaje global 0.027 por colocar cualquier alfa. Entonces deberías darle el otro parámetro que es G menos P menos 1 sobre 2. Y ya con invertido, distribución beta, obtienes el percentil de esta distribución. Multiplicado por este término, ya tienes el límite de control superior. Por otro lado, Edgar Jackson en el 85 presenta para observaciones individuales esta formulación. Entonces, observen que no hay un consenso claro de cuál es el límite de control. Eso depende del autor. Algunos proponen, obviamente, límites de control mediante la distribución F de Fisher, otros proponen mediante la distribución beta. Y otros autores, para no entrar en discusión, presentan una combinación de estos límites de control. Me explico. ¿Qué hacen estos autores? Hacen lo siguiente. En fase 1, utilizan la distribución beta como primera etapa. Fase 1. Y una vez estando en control, o estando estable mejor, elimino la palabra control, estando estable estadísticamente la carta, verifican su estabilidad en la etapa 2 con el límite de control F de Fisher. Es decir, en la fase 1 hay dos etapas. Etapa 1 con la distribución beta, etapa 2 con la distribución F de Fisher. Y en la fase 2 utilizan la chi cuadrada como límite de control. Observen que son autores que obviamente hacen, para no entrar en discusión, utilizan todas las propuestas. Ahora veamos el primer ejemplo de cartas de control multivariante. Entonces aquí, por ejemplo, se está haciendo una elaboración de fertilizante compuesto, a pesar de que aquí falta uno de los componentes, que es potasio. Vamos a limitarnos a dos de ellos, nitrógeno y fósforo. Es un componente que se conoce como triple 15, un fertilizante triple 15. Y se va a evaluar, obviamente, utilizando cartas de control multivariante. Observen que aquí aparece n igual a 1. ¿Por qué n es igual a 1? Porque en el primer subgrupo hay una sola observación de nitrógeno
y una sola observación de fósforo. Una sola. Por lo tanto, n es igual a 1 y debes utilizar, obviamente, los criterios de observaciones individuales, el cálculo del t cuadrado para observaciones individuales, que obviamente aquí les recalco, ¿no? Este sería el t cuadrado para observaciones individuales. Eso es lo que se debe utilizar en el ejercicio, para hallar los t cuadrados. Bueno, ¿cuál sería diferente si hubiese presentado la siguiente forma, ¿no? Que aquí no sería el subgrupo de 2 estuviera aquí. Entonces uno diría, aquí hay 2 observaciones del nitrógeno y 2 observaciones del fósforo en el primer subgrupo. Ahí sería n igual a 2 y ya no sería t cuadrado para observaciones individuales, sino t cuadrado general, que entraríamos a considerar que es este caso. Recuerden que aquí debe estar n. Este sería el caso si tenemos n observaciones por subgrupo. Bueno, pero aquí se trata de observaciones individuales. G, que es la cantidad de subgrupos, sería 10. O sea, aquí G es igual a 10. G, ¿no? N igual a 1, obviamente. Y aquí hay dos variables, la variable x1 y la variable x2. Recuerden que ya son variables. No es como ustedes en el concepto univariado, para recordar el concepto univariado. En el concepto univariado tenían este criterio. Borro aquí y dice, primer subgrupo, nitrógeno, una sola variable. Y estas son 2 observaciones de nitrógeno. Ese es el concepto univariado, porque solamente se está evaluando una sola variable. Y aquí decíamos X1 y X2, pero era del mismo nitrógeno. Pero ya es claro para ustedes que estamos manejando ahora 2 variables con tamaño de subgrupo n igual a 1, porque hay una sola observación de nitrógeno y una sola observación de fósforo en cada uno de los subgrupos. Vamos a estimar inicialmente la matriz de varianza-covarianza, obviamente presentada por los doctores Sullivan y Goodman en el 92, tomando fase 1 porque no conocemos los parámetros, y esta es la fórmula de cómo se determina esa matriz de varianza-covarianza. Voy a recalcarle desde el punto de vista matricial cómo se hace. Esta es la fórmula desde el punto de vista matricial. G, recuerden que es la cantidad de subgrupo, que en este caso es 10. Aquí sería 1 sobre 9, porque sería 10 menos 1. Ahora, X traspuesta C es lo siguiente. Para aclararlo mejor, vamos a tomar XC. XC. ¿Qué significa? Matriz centrada. ¿A qué se refiere matriz centrada? ¿Qué van a hacer? Esta es la parte teórica. Afortunadamente los software, repito, desarrollan el algoritmo y calculan esa matriz. ¿Qué se va a hacer? ¿A qué se le llama matriz centrada? Voy a llamarla aquí XC. Es más, esta es una matriz. Esto que está aquí es la matriz. Pero esta es la matriz X. Y me piden la matriz centrada X. Entonces, la matriz centrada X es la siguiente. Voy a tomar el primero y el último. 14.61. Y voy a tomar 15.26. Y ese para el nitrógeno. Y para el fósforo también voy a tomar lo mismo. El primero, 14.78. Eso se vería para todos, ¿no?
pero voy a tomar el primero y el último para manera de representación. 58. Se asume que son todos. Y voy a colocar aquí, y voy a cerrar la matriz aquí. ¿Qué se diferencia esta matriz centrada de la matriz original? Es que aquí cada observación o cada elemento del subgrupo o cada observación del subgrupo hay que restarle el promedio de ese nitrógeno. Y cada observación del subgrupo hay que restarle el promedio del fósforo, que sería la variable 2. Eso es lo que se llama matriz centrada. Esta sería esta matriz que tenemos, que estoy señalando. Matriz centrada. Y entonces, ¿cuál sería la matriz centrada traspuesta? Recuerde que la traspuesta en términos matriciales, las filas pasan a ser columnas, las columnas pasan a ser filas. Para resaltar, ¿cuántas filas tiene esta matriz centrada? Tiene 10 filas. ¿Y cuántas columnas tiene? 1 y 2. Así sea que esté centrada, tiene 1 y 2. O sea que es una matriz de 10 por 2. 10 filas y 2 columnas. Esa es la matriz centrada. Entonces, cuando le hablen de matriz centrada, pero traspuesta, es porque es una matriz que tiene 2 filas. Es decir, esto pasa a ser una fila. Y esto y recuerden que es la primera columna pasa a ser fila. Y la segunda columna pasa a ser la segunda fila. Y al final, esta matriz, si esta era 10 por 2, esta era 2 por 10. Matriz centrada, 10 por 2. Matriz centrada traspuesta, 2 por 10. Entonces, comprendiendo lo que matemáticamente se hace cuando se calcula la matriz de varianza-covarianza, ya podemos comprender matemáticamente también cómo se obtiene la matriz de varianza-covarianza. ¿En qué sentido? En que observen que si ya tenemos claro que la matriz centrada traspuesta es 10 por 2, 2 por 10, esta matriz es 2 por 10 y esta matriz centrada es 10 por 2. Voy a colocar aquí en forma matricial una matriz 2 por 10, que es la primera, matriz centrada traspuesta, y la otra matriz 10 por 2. Cuando se trata de multiplicación matricial, una de 2 por 10 y otra de 10 por 2, se eliminan en la parte estructural, se elimina lo interno. ¿Y qué te queda? Antes era 2 por 10 y 10 por 2, te queda una matriz de 2 por 2. Una matriz de 2 por 2. ¿Y cuántas variables se tiene aquí? 2 variables. Por lo tanto, la matriz de varianza-covarianza es una matriz de 2 por 2. Porque hay 2 variables. Ah, y si se tiene 3 variables, en el momento de multiplicar la matriz centrada traspuesta por la matriz centrada, y si hay 3 variables, al final tendrás una matriz de varianza-covarianza de 3 por 3. Recuerden que aquí estamos asumiendo que ya ustedes a cada elemento de la matriz ya lo han dividido por 1 sobre 9 en este caso, ¿no? Un noveno. Ya cada uno de estos elementos lo dividieron entre un noveno. Esa es la estructura matemática de una matriz de varianza-covarianza. Entonces, ya teniendo claro matemáticamente qué es lo que vamos a resolver, entonces, he aquí el resultado.
como son dos variables, esta es la matriz de varianza-covarianza de esta información histórica. Este sería, ¿por qué se llama nuevamente matriz de varianza-covarianza? Porque esta es la varianza del nitrógeno y esta es la varianza del fósforo. Y la covarianza sería 0.088 en este caso. Recuerda que yo le dije covarianza 1, 2, o variable 1 y 2, y covarianza 2, 1. Es la misma, porque son las mismas variables. Ahora, ya teniendo la matriz de varianza-covarianza, se calcula matricialmente lo que se llama matriz inversa. La inversa de esta matriz de varianza-covarianza. ¿Por qué la inversa? Porque la t cuadrado exige, obviamente, que debes calcular la inversa de esta matriz de varianza-covarianza. La inversa es esta. Y esta es la que se ubica aquí. Y aquí está el vector centrado. Recuerden que el primer vector, por ejemplo, bueno, aquí no se toma el primer vector, sino el cuarto. Voy a ser consistente. Creo que es el cuarto vector. Recuerden el subgrupo 4. Miren aquí el subgrupo 4. 1523, 1509. Debemos centrarlo porque la fórmula de la t cuadrado indica tome la observación y réstele el promedio, o sea, centrarlo. A 1523 hay que restarle el mu, el promedio de nitrógeno en este caso, y a 1509 hay que restarle el promedio del fósforo. Entonces aquí está. X23 menos el promedio del nitrógeno, que es 14708. Este es el fósforo, la observación del cuarto, menos el promedio del fósforo. Observen que es un vector fila. Se tiene una fila. Es claro que hay una fila. Y tiene dos columnas. Este da un valor. Recuerden que este es un solo valor. Este da otro valor, dos columnas. Una fila, dos columnas. Esta es la matriz de varianza-covarianza, que es 2 por 2. Y hemos dicho que aquí hay una fila, que sería 1. ¿Y cuántas columnas? Dos columnas. 1 por 2. Este vector es el mismo que está aquí, pero aquí queda como su nombre lo indica, vector, ¿no? El vector es un vector columna, para ser repetitivo. Este es un valor, que es el mismo que está aquí, y este es el otro valor, que es el mismo que está aquí. Pero aquí, ¿cuántas filas hay? Aquí hay dos filas. Una, dos. ¿Y cuántas columnas? Una sola columna. Porque aquí hay un solo valor, recuerda, aquí hay un solo valor, aquí hay otro valor, una sola columna. Pero matemáticamente, ustedes que tienen que hacer, primero tomar este vector fila, 1 por 2, y multiplicarlo por la matriz, la inversa de la matriz de varianza-covarianza, que es 1, 2 por 2. Cuando ustedes hagan el cálculo de estos dos primero, inicialmente, ¿qué les va a dar como resultado? Vamos a eliminar los dos aquí, los internos. Le va a dar otro vector fila, porque le va a dar 1 por 2. Un resultado aquí, otro resultado acá. ¿Cómo se hace? Para recordarles. ¿Cómo se multiplican matricialmente? Miren. Ya sabemos que va a haber dos resultados, va a quedar 1 por 2. ¿Qué tienen que hacer? Internamente, miren. Toman este valor y lo multiplican por este valor. Ahí les sale esa multiplicación. Después le suman la multiplicación de este valor por la multiplicación de este valor. O sea, esto da un valor, esta diferencia por 10.65 da un valor, más esta diferencia por este valor. Y esto genera este elemento. Después, hacen lo siguiente. Ya tenemos el primer elemento. Toman nuevamente este valor y lo van a multiplicar ahora por este valor.
Ahí da un resultado. Y le suman la multiplicación de este valor por este valor. Y eso le da el segundo elemento. Y ese sería 1 por 2. Y ya tienen este cálculo inicial. Pero después de tener 1 por 2, ¿qué tienen que hacer? Obviamente, con este vector, que es 2 por 1, ¿cierto? Es un vector 2 por 1. Entonces, si ustedes tienen un vector 1 por 2 y un vector 2 por 1, que hemos dicho dentro del concepto ya matricial, 1 por 2, que es este vector que tenemos aquí, 1 por 2, y lo multiplicamos por este otro vector, que es 2 por 1. Voy a colocar aquí mejor el 2 por 1 afuera, y el 1 por 2 aquí afuera también, para no confundirlo. Volvemos, eliminamos lo interno, ¿qué le queda? 1 por 1, y 1 por 1, ¿qué significa? Un valor, un escalar. ¿Qué es exactamente lo que tenemos aquí en este cálculo? Este cálculo, perdón, generó un vector fila de 1 por 2, multiplicamos por esto, y generó un escalar que es 1 por 1, que es 2.010. En cuanto al límite de control, este es el límite de control, ¿no? Aquí le coloqué T, pero este es el límite UCL, límite de control superior. Utilizamos la de Ryan. P, número de variables, 2. G más 1, 10 más 1, 11. G menos 1, o sea, 10 menos 1 es 9. En la parte inferior, en el denominador, G que es 10, G menos P, 10 menos 2. Y la F de Fisher, la invertida. Uno va inverso, F de Fisher con alfa global, puede ser 0.027. G que es 10 y G menos P que es 8, porque sería 10 menos 2. 10 y 8. B1, 10 y B2, 8. Y tenemos esta F de Fisher, 3.34. Al final, el límite de control, 8.28. Este lo hicimos, recuerden que este cuadrado lo hicimos para el cuarto subgrupo, pero ustedes lo tienen que hacer para todos los subgrupos, desde el 1 hasta el 10º subgrupo. Recuerden que hay 10 subgrupos, o sea, habrá 10 t cuadrados. Y una vez obtenidos los t cuadrados, este sería la gráfica. La carta de control t cuadrado, que presenta una estabilidad estadística en fase 1. No hay señales de alarma, este es el límite de control, no hay señales de alarma, por lo tanto, hay una estabilidad estadística en este proceso. Observen que ya no estamos hablando de la característica de calidad, sino del proceso. Este es lo que es carta de control multivariante. Ahora vamos al Instagraphy. Vamos al Instagraphy con el propósito de tomar esta información. Voy a, obviamente, a presentarles el Instagraphy. Por favor, ¿me confirman visualización? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a colocar aquí los valores, ¿no? Espero yo tener, no sé, para encontrar los valores. Lo que pasa es que los datos tienen muchos decimales. Yo voy a observar si posiblemente tenga yo esta información. Ustedes pueden obviamente tomar la información de nitrógeno y fósforo y llevarlo al Instagraphy mientras yo busco la información. Veamos si es esta.
No parece. Sí, no reconoce variables, pero no, no está. O sea, no presentó los datos. Sí está, dice nitrógeno y fósforo, pero no está grabado lo de información. Vamos a grabarlo. Y aquí hay que colocar nitrógeno. Voy a colocar fósforo. Tienen minimizado, obviamente, porque yo estoy copiando los datos. Estaban grabados, pero parece ser que desafortunadamente no los voy a colocar aquí. Cada una de las variables, como ustedes pueden observar, ¿no? Para el tercer grupo, favor, obviamente, realizar eso en su portátil, al fin de que si hay algún tipo de inconveniente, podamos corregirlo en su momento. Vamos por el cuarto subgrupo, que es el subgrupo, por cierto, que está como ejemplo en el desarrollo matemático de los t cuadrados. Quinto subgrupo, sexto subgrupo, 14 o 2958 y 15 0166. Séptimo subgrupo, 14 51 51. 14, pero no, 14 32 25. Octavo subgrupo, 14 72 25. 14 52 75. Noveno subgrupo, 14 43 66 y 14 39 92. Y el último subgrupo, 15 26 40 y 15 58 58. Ya tenemos los subgrupos. ¿Qué van a hacer? Bueno, salió inmediatamente porque obviamente se tenía, más no se grabó la información. Pero veamos y vamos a desarrollarlo paso a paso. Vamos a ir a controlar. Gráfico de control por variables.
y tomamos gráfico de control multivariado T cuadrado. ¿Claro dónde tenemos que ir, por favor? ¿Se puede visualizar? Sí, señor. Bueno, gráfico T cuadrado. Vamos a darle clic. Nitrógeno y fósforo. Vamos a tomar las dos variables. Aquí indicarle tamaño de ese grupo 1, ¿no? Vamos a darle a aceptar. Y aquí aparece. Esta es la T cuadrado. Voy a darle clic derecho a la gráfica, clic derecho. Opción de análisis. Y voy a aplicar aquí estimado agrupado. No diferencia sucesiva, sino estimado agrupado. Observe que el alfa quedó en 0.27%. Recuerden, clic derecho, opción de análisis, estimado agrupado. Porque estamos en fase 1, ¿no? ¿Listo? Esta es la carta. Ahora, queremos visualizar vamos a hacer un reporte gráfico, vamos a ver si lo tienen. Implica que no hay señal de alarma, por lo que yo había comentado que hay estabilidad estadística. Obviamente no hay descomposición de la T cuadrada, voy a darle clic otra vez al segundo icono. Dice descomposición, es cuando hay una señal de alarma. Obviamente va a indicar que no hay nada porque no hay señal de alarma. La descomposición T cuadrada es cuando existe una señal de alarma que él verifica cuál de las variables causó esa señal de alarma. O cuáles, porque pueden ser varias. Pero teóricamente todavía no lo hemos desarrollado, eso lo vamos a desarrollar en el transcurso de la sección. En la gráfica, esta es la gráfica T cuadrado, pero se recomienda también presentar la elipsoide, porque la T cuadrado es una elipsoide. La gráfica es una elipsoide. Aquí porque se visualiza en forma más sencilla, pero la T cuadrado, obviamente gráfico 3D no podemos porque aquí hay dos variables, no tres. Y la gráfica de varianza generalizada, la media variabilidad tampoco podemos desarrollarla porque debe cumplir ciertas condiciones que no lo tiene. Aquí está la elipsoide. Vean que todos los puntos, y este sería los límites, el límite de control sería el contorno elíptico que ustedes observan aquí. Obviamente visualmente es mejor en un plano, pero este es el sentido cuando se tiene dos variables, fósforo y nitrógeno, una elipsoide. Y los puntos están dentro del límite de control, que es la elipsoide. Ahora, los cálculos. Si ustedes dicen que ya está estabilizado estadísticamente, uno dice, bueno, yo quiero saber cuál es el vector de media y cuál es la matriz de varianza-covarianza. Ustedes van a ir al disquete, o sea, donde dice guardar, en la parte inferior, guardar los cálculos realizados por el algoritmo. Aquí aparece los T cuadrados, cambiar el nombre si lo desean, el vector de media y la matriz de varianza-covarianza. Los T cuadrados, el vector de media y la matriz de varianza-covarianza. En la hoja vamos a guardarlo en la misma hoja A. Vamos a darle OK. Obviamente si está en la hoja, vamos al libro de datos en la parte izquierda, libro de datos superior, libro de datos, y aquí está. Este es el vector de media. Este es el mu del nitrógeno y el mu del fósforo. 147082 para el nitrógeno y 1484 para el fósforo. Y esta es la matriz de varianza-covarianza. Si observan, son los resultados que obtuvimos en los cálculos matriciales. Observen el cuarto subgrupo, que fue lo que teóricamente desarrollamos, 2.01. Y esta es la matriz de varianza-covarianza.
Ahora, la matriz lo tienen en forma de una columna, pero ustedes no lo pueden presentar de esa manera. Este sería la varianza del nitrógeno. Ustedes toman estos primeros dos valores, como son dos variables, toman los dos primeros valores. Si fueran tres variables, toman los tres primeros valores, no, pero si son dos variables, toman los dos primeros valores y eso corresponde a la primera fila. Y lo segundo a la segunda fila. Es decir, a compartirle en Excel. Ustedes van a estructurar, ya les voy a presentar, voy a dejarle de presentar primero. Y voy a presentarles toda la pantalla. ¿Cómo deben presentarlo? La matriz. Entonces la matriz sería la siguiente. Se colocan punto 14, 29, que es el primer valor que ustedes observan en esta gráfica, 68. Y toman el segundo valor, pero en la fila. La fila. Punto. Ese es la primera fila. Punto 0880194. Que sería el mismo, el primer valor en la segunda fila. Ustedes se pueden dar cuenta. Sería este. Y el último, punto 15. 86. Esa sería la matriz de varianza-covarianza, que fue la que se presentó, obviamente, esta matriz que están observando. Observen que es la misma. ¿Claro esto, por favor? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, ninguna. Ok, observen que aquí se hizo el cuarto subgrupo, nada más el cuarto subgrupo y ya es claro para ustedes. Aquí está el cuarto subgrupo. 2.01. Y a cada subgrupo se debe hacer lo mismo. Esto es lo que ustedes grafican o lo que se presenta en la gráfica de cada punto. Estos son los valores. El cuarto subgrupo, 2 puntos y algo. Cuando le dan plate sostenido. El mayor de todos es 6.25. Mayor de todos, 6.25 este. Observen que se puso de color azul porque fue lo que yo señalé aquí en esta gráfica, ¿no? Sostenido. El último. 3.73. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, me lo indican para irnos al break. Ok, entonces son las 19:26 minutos. A las 20 horas retomamos, por favor.